Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like, suscripción, muerte, que es lo más importante. Y segundo, vamos a darle, claro que sí. Bueno, por si no lo sabían, han mejorado los gráficos de Warzone Mobile y han mejorado completamente el rendimiento. Más concretamente en Verdansk, ¿me hace esto? ¿Por qué? Porque lo que están viendo en pantalla, esta ventana aparece cuando vos por primera vez estás instalando actualización, descargando el juego, o bueno, como lo dije, actualizando el juego, y es que ya deja de descargar completamente el mapa de Verdansk. El mapa de Verdansk tiene un peso de 2 gigas, por si preguntan. Y sí, se han notado considerablemente los gráficos del mismo juego, y es que actualmente, pues, Warzone Mobile pues está ya haciendo los cambios que mucha gente se los ha pedido. Yo no sé por qué diablos esto no lo hicieron desde el principio. Y me va a decir de esto que sencillamente descargar los archivos a tu gusto. Descargar los archivos como quieras. O sea, básicamente solo lo han implementado el 100% en Verdansk y ha mejorado considerablemente tanto en aspectos posibles del mismo como a nivel de jugabilidad del juego. La verdad es que, miren, Verdansk lo que me encanta es el mapa, es muy icónico, es muy nostálgico para los que jugamos el Warzone en 2020, 2021. Sabemos por qué Verdansk es tan icónico. Como pueden ver, gráficamente el juego se ve mucho mejor, mejor rendimiento, incluso en algunos dispositivos es normal, va normalón, pero me ha llegado comentarios de gente que ya le va mucho mejor gracias al, a la opción de descarga. A otros dicen que aún le cuesta, pero ahí va que quiere. Esto es una de las primeras previews de eliminación considerablemente del streaming. Entonces, ya para que ustedes se den la idea completamente de lo que estamos haciendo el día de hoy, completamente con Warzone Mobile. Ok. Entonces, ¿han mejorado los gráficos? Sí. ¿El rendimiento se ha notado? Sí. En algunos dispositivos, sí. No solo dispositivos gama alta, sino se ha demostrado en dispositivos gama media normal y gama media alta premium incluso. En los más dispositivos actuales de 4 o 3 años de antigüedad. Eso es muy bueno, porque actualmente en Android es donde se ha notado completamente el rendimiento del juego. En Apple ha habido muchos problemas con crasheo, así que yo no voy a hablar de Apple. Lo bueno es que podríamos decir de que en Apple creo que va a ser más fácil solucionar este tipo de problemas. Imagínense si hubiera salido este tipo de problemas de crasheo excesivo en Android. Hubiera sido un tremendo F para actualmente lo que estamos hablando al día de hoy de Warzone Mobile. Y sí, se han notado muchísimo los cambios recurrentes del mismo, así que está perfecto. En fin, ¿qué es lo que tenemos al día de hoy? También hay que ser óptimo y hablar a detalle de esto, que esto lo voy a estar mostrando ahorita. El juego parece que tocado los archivos del juego, ha eliminado archivos residuales el mismo juego y ahora pesa menos. Sí, el juego ha terminado pesando menos con esta actualización. No sé qué han quitado, qué han puesto, pero seguramente algo tenga que ver actualmente con el tema del rendimiento o del juego en su totalidad. Al fin y al cabo veremos qué termina pasando al día de hoy. Y me va a decir, ¿esto es verdad? Sí. Si tú descargas la actualización 3.6.0, que no se preocupen que ya viene la 3.6.1, han mejorado lo que es el juego en su totalidad, el término gráfico, optimización, rendimiento, pero si entras aquí actualmente al juego, que aquí tengo mi skin de Messi, claro que sí. Si vos vas exactamente donde dice aquí la opción del juego, en información de la aplicación, y puedes visualizar de que el peso es exactamente de básicamente 8.37 gigas. ¿Saben cuánto ha bajado el estado del disco, o mejor dicho, el estado del almacenamiento del juego? 2 gigas. A mí me pesaba entre 10,50 a 11 gigas casi. No sé qué eliminaron, no sé qué están haciendo de pruebas, pero esto quiere decir de que sí, le están bajando el almacenamiento al juego. Sí, no descarto de que posiblemente Warzone Mobile termine pasando lo mismo que su padre, que básicamente es el Codcito Mobile, que con Mobile, como ustedes saben, pesa 31 33 gigas, descargando completamente todo. Y a lo que actualmente estoy comentando el día de hoy, que está perfecto, o sea, son cosas de gustos de colores, pues cada quien ustedes lo saben, pero me parece perfecto. Entonces, me alegra mucho, primera cosa, de que el juego oficialmente, así lo digo tal cual, esté seriamente mejorando ya el juego con tema de descargas, optimización, rendimiento, quitando completamente el streaming. Ya ha quitado el streaming completamente de Verdansk, me parece perfecto porque es el mapa más grande. Ahora que lo quiten completamente de Revit, que también se ha notado incluso la mejora gráfica, la mejora de iluminación, texturización y muchas cosas más. En serio, se nota muchísimo. Lo de los árboles aún, honestamente, no sé cómo diablos le hacen, pero lo de los árboles se ve horrible. Pero bueno, al menos los edificios no se ven pixelados o algo por el estilo. En algunos dispositivos, en otros aún faltan algunas que otras cositas. El sombreado ya va mejorando muchísimo. Y es que lo que te digo, que sí, Warzone Mobile debió haberse desarrollado básicamente en muchos aspectos, tal cual por así decirlo, ¿cómo te explico? Por más tiempo, para que tuviera más tiempito de desarrollo. Honestamente creo que lo mejor hubiera sido sacarlo con Black Ops 6, pero bueno, en fin. Por tema de desarrollo y tema de mejora de rendimiento que se ha notado considerablemente en esta actualización, sí se ha notado y muchísimo, así que veremos qué pasa y si todo sale mediáticamente bien de la mejor manera posible. En fin, habiendo dicho eso, los dejo con la partida, me hacen saber qué tal miran el juego, cómo les va,
Y sí, el peso pues se ha minimizado completamente. De viaje se nota muchísimo. Ya ha bajado el peso del Warzone Mobile y veremos si lo siguen bajando o si siguen optimizándolo y eliminando archivos residuales que no merezcan. En fin, los dejo con la partida, claro que sí. Viene UAV aliado en línea. Cambiando de posición. Ataja esa granada. Movimiento. UAV enemigo activo. Tiene ataque de mortero hostil. Recibido. Ataque de mortero en camino. Compañero se está redesplegando. Tiene un ataque de mortero aliado. Impacto. Un éxito. Enemigo activo. Tirando granada. Mirá dónde dispará, boludo. Enemigo entrando en el área. Cayó. Cambiando de posición. Me salvé, boludo. Empezando a estar fuera de zona. No podría. Manden el ataque acá. Confiado. Longbow 3-1. Tiro perfecto. Ataque en camino. Atentos. UAV retirándose de la zona.